Tiempo para entender mejor esta realidad. Para ello sumamos a Maximiliano Esbarbio Osuna, quien es analista internacional y nos acompaña directamente desde Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer que esté con nosotros. Le preguntamos directamente por qué el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, está considerando que los estados de Occidente en su defensa de Kiev están traspasando todos los límites de la decencia y de las relaciones diplomáticas. ¿A qué se refiere? Por varios motivos, porque es evidente que Europa y Estados Unidos, es decir, la OTAN, está proporcionando cada vez armas más letales a Ucrania, con el único fin no de que Ucrania venza a Rusia, porque eso es prácticamente imposible, sino que la guerra se alargue en el tiempo, persista, las bajas humanas también, los costos económicos, y esto trae un gran beneficio para la OTAN. En primer lugar, debilita a Rusia, porque el objetivo es que se estanque en Ucrania, como sucedió con Afganistán en la década del 80. En segundo lugar, es suplir el gas que Rusia le aporta a Europa durante hace varias décadas por un gas de otros países, gas de compañías norteamericanas y británicas. Y en tercer lugar, influir sobre la política europea y también la reconstrucción de la guerra de Ucrania después de la guerra, porque las empresas occidentales van a ser las que se beneficien de la reconstrucción después de la guerra, como sucedió en Irak, como sucedió también en varios países que han sido devastados por la guerra. Entonces, esto políticamente y económicamente le conviene principalmente al eje Londres-Washington, no tanto a Europa, porque tiene que estar pagando los alimentos más caros y también la energía más cara. Así que en realidad la estrategia de otorgarle armas a Ucrania a través de otros países de la Unión Europea es estimular la producción de armas norteamericanas y también alargar la guerra en el tiempo. Le preguntamos muchísimo más a esta hora porque queremos saber cómo es que usted puede valorar exactamente esto que está sucediendo en este momento. Y estamos hablando de lo que significa el impacto de las sanciones impuestas a Rusia para el continente europeo y también de manera general para el mercado energético global. ¿Qué impacto puede tener esta realidad? Bueno, Europa no puede deshacerse del gas ruso de un día para el otro. Esta transición que está haciendo Europa, comprándole a otros países el gas licuado, que es mucho más caro, o una transición hacia una energía más limpia, verde, como la eólica, la hidroeléctrica. No es el caso de la energía nuclear, porque Alemania acaba de deshacerse de la energía nuclear, porque estaba pactado eso, pero no solamente, bueno, el que repercuta en la energía, en los costos de la energía, produce que todos los productos que necesitan energía para ser transportados se encarezcan, porque necesitan un flete, necesitan un gasto de envío, necesitan un moverse, y eso se encarece. Por lo tanto, eso va a generar una inflación global, también en Europa, pero principalmente no solamente la energía, también la escasez de alimentos, como decían recién en el informe. Trigo, por ejemplo, que exporta Ucrania, que no lo puede exportar porque Rusia le bloqueó los puertos del mar Mediterráneo y del mar de Azov, va a producir una hambruna tanto en Egipto como en Líbano, como en otros países de África, también una carestía en Europa, y a su vez las sanciones que Occidente le impuso a Rusia produce que los barcos rusos no puedan exportar también trigo. Entonces trigo y otros granos, ¿no? Entonces los precios de los alimentos se van a disparar por esa doble sanción, ¿no? Tanto de la energía como de los alimentos. Entonces esto produce que Rusia busque otros mercados, ya tiene otros mercados como India, Pakistán, otros de Asia, también China. Entonces, y hay países aliados a Estados Unidos que tienen un doble juego, que no están tan convencidos de las sanciones a Rusia. Por ejemplo, Japón, el ex primer ministro Shinzo Abe está en contra de las sanciones a Rusia y está más del lado de Rusia que de Ucrania en la guerra, contraviniendo la postura del G7. Japón es parte del G7, ¿no? La postura de Washington. Entonces, esto va a provocar que Europa pague las consecuencias de estar dominada geopolíticamente por Estados Unidos y Gran Bretaña, y más allá de Europa, que va a tener que pagar los alimentos y el gas más caro,
los países del tercer mundo van a ser los más perjudicados, principalmente en Medio Oriente, África y también América Latina, que va a haber algunos países de América Latina que no cuentan con estos recursos, ni alimentarios ni energéticos, van a haber exacerbado los precios, la inflación mundial los va a afectar y, ¿por qué no? Como vimos en Sri Lanka hace pocos días, puede haber revueltas sociales por los precios de los alimentos y por los precios de los productos. Esto va a suceder en Europa, pero mucho más va a golpear en el resto del mundo. Maximiliano, me queda solamente un minuto. Quiero aprovecharlo en que me pueda decir, ¿está de acuerdo o no con esos analistas que afirman que estas sanciones contra Rusia son un boomerang para los países de la Unión Europea? Sí, seguro que son un boomerang, quizás no en el corto plazo, pero ya se está viendo que Europa necesita comprar tercerizadamente gas y petróleo. Rusia le está vendiendo a otros mercados asiáticos su gas, que a su vez lo tercerizan y se lo venden a Europa a un precio más caro. Entonces Europa está pagando mucho más por la energía. Entonces claro que son un boomerang. Y a largo plazo son tan malos para Rusia como para Europa. Así que sí, coincido con que son un boomerang, claro. Muchas gracias, Maximiliano Esbargo Zuna, analista internacional. Hasta un próximo encuentro.